Hace un ratito entonábamos el himno que está extraído directamente de la porción de Apocalipsis, donde dice, y en la segunda estrofa dice, y todas las naciones vendrán y te temerán y te adorarán. Grandes y maravillosas son tus obras. ¿Se acuerdan? Que lo cantamos hace un ratito. Y pensando en la segunda estrofa, hermanos, eso me hace recordar esa porción que dice que todas las naciones un día irán hasta la presencia de nuestro Redentor, hacia la nueva Jerusalén, y van a adorarlo y se van a someter. Esto es el milenio, hermanos. Va a ser un tiempo precioso que vamos a vivir. Y imagínense vivir en un mundo donde reine nuestro Señor Jesucristo. ¿No le gusta, hermanos? Donde usted pueda encender la televisión y vea puras cosas santas. ¿No le gustaría, hermanos? De donde usted vaya caminando por la calle y no vea ninguna cantina, no vea ningún antro, no vea ningún pleito de personas. ¿No le gustaría, hermanos? Donde usted vaya y pida ayuda al gobierno y lo atiendan como realmente se merece, con toda honestidad, y le brinden la ayuda que usted necesita, sin pedirle ni un peso. ¿No le gustaría, hermanos? Así va a ser el milenio. Así va a ser el milenio, hermanos. Así es que tenemos una esperanza preciosa, viva, de que un día el Señor reinará. Reinará y todo va a ser muy diferente. Dice, y todas las naciones te adorarán y te temerán. Y los presidentes, hermanos, de las naciones, de México, de Estados Unidos y de todas las naciones, ¿saben a dónde van a ir a pedir consejo? A Jerusalén, con nuestro Redentor. Allá van a ir, hermanos. Va a ser algo muy, muy bonito. Pero bueno, ese no es el tema. Quiero pedirles que abran su Biblia ahí en el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés, capítulo 12. Un libro que escribió el rey Salomón. Y me gusta mucho este último capítulo porque nos llama a someternos al Señor, a pensar en Él, porque vienen tiempos difíciles, hermanos. Eclesiastés capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Eclesiastés 12, del 1 al 7. Quiero que leamos a una sola voz, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Eclesiastés 12, del 1 al 7. Muy bien, comenzamos desde el versículo 1. Dice, hermanos, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras las lluvias. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas, porque han disminuido y se oscurecen los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Y florecerá el almendro y la langosta será una carga. Y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esta porción, hermanos, la primera vez que escuché un mensaje de esta porción, no se me olvida,
Lo escuché del hermano Lalito Alejandre, papá. Uy, hace muchos, muchos años, ¿no? Y el hermano explicaba versículo por versículo a lo que se refería Salomón cuando citaba esta porción. Ahora, hermanos, lo que acabamos de leer es una hermosa narración poética en sentido figurado de la llegada de la vejez. ¿Sí? De la llegada de la vejez. Y comienza Salomón diciendo, acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. Y luego después viene una advertencia y una realidad. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿A qué día se refiere, hermanos? A los días de la vejez. Yo recuerdo cuando mi papá, el hermano Nabor, muchos conocieron al hermano Nabor, ¿sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan, hermanos? El hermano Nabor, él Dios le permitió vivir hasta los 96 años. Pero yo recuerdo que batallaba mucho, mucho. Y él decía, ya quisiera que el Señor me llevara, dice, batallo mucho. Y hermanos, es una etapa en la que si el Señor no viene o no nos llama antes, lo más probable es que todos lleguemos ahí, a la vejez. Y si usted lee un poquito más adelante, de una manera figurada, en un sentido poético, Salomón cita la condición del hombre, cómo va a ir cambiando poco a poco, habla del cuerpo. Dice, cuando temblarán los guardas de la casa, las piernas ya no van a ser las mismas. Dice, y se encorvarán los hombres fuertes. Cuando la persona se empieza a encorvar, su columna vertebral. Y luego dice, y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y así podríamos, hermanos, estar estudiando esta porción. Quise que la leyéramos solamente para recordar lo que, pues la mayoría de nosotros, como lo digo y lo repito, ¿no? Si el Señor no viene antes o nos llama antes de que lleguemos a esa etapa, hermanos, de nuestra vida, pero es lo que va a pasar cuando lleguemos, hermanos, a esa etapa. ¿Por qué? Porque ya no vamos a ser los mismos. Ahora quiero que vaya conmigo a la porción que leímos hace un ratito en la lectura, ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Y quiero que lea conmigo nada más el primer versículo. Ya hemos predicado de esta porción preciosa en un sentido doctrinal. Hay un mensaje que hace un tiempo prediqué, que se llama El Cuerpo, que prácticamente es doctrinal, donde hablamos, ¿no? Y citamos la porción esta de 2 Corintios 5 acerca de lo que va a pasar con nuestro cuerpo, ¿sí? En sentido doctrinal, donde el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo, donde nos va a revestir, donde no nos va a dejar desnudos en puro espíritu en el cielo, como lo llama el apóstol Pablo. Pero en esta porción, hermanos, solamente quiero concentrarme en el versículo 1 y quiero tomarlo y verlo desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Eclesiastés 12. Entonces, quiero que lea conmigo 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, nada más. Ya estamos ahí, hermanos. Leemos el versículo 1, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. El apóstol Pablo, lo que está mencionando aquí, hermanos, está hablando de lo que él llama nuestra morada terrestre, porque dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿y a qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando habla de nuestra morada terrestre? Y por cierto, le da dos títulos a nuestro cuerpo. Uno es nuestra morada terrestre, es decir, donde vivimos aquí en la tierra. Y esto tiene un trasfondo muy bonito, es decir,
Este cuerpo, hermanos, es una casa nada más temporal. Lo importante es lo que está dentro, el espíritu. Ese es el que es eterno, ese es el que va a permanecer, ese es el que en el cual nos debemos de enfocar, ¿sí? Pero aún así también es importante la morada terrestre, porque si no, ¿cómo habitaríamos en esta tierra? Pero también dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, y luego después el otro título precioso que tiene que ver con el Antiguo Testamento y está conectado con lo que es la conexión con Dios, dice, este tabernáculo, el tabernáculo, hermanos, era la morada de Dios temporal cuando los judíos iban por el desierto. Eso fue lo que Dios les mandó que hicieran, un tabernáculo. Y ese tabernáculo, cuando llegaban y se instalaban en cierto lugar, lo levantaban, lo armaban, tal y como Dios le había mandado a Moisés que lo hiciera. Y entonces llegaba la presencia de Dios ahí. Pero cuando tenían que seguir avanzando, entonces lo volvían a desarmar con mucho cuidado, las personas correctas, y lo volvían a guardar. Pero era la habitación del Señor, pero era temporal. Y esto me dice, hermanos, que nuestro cuerpo es la habitación de Dios temporal aquí en esta tierra, porque somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, este cuerpo, hermanos, también es un tabernáculo, es temporal, es temporal. Entonces dice el apóstol Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ahora sí, aquí viene lo bueno, ¿qué dice que puede pasar con él? Se deshiciere. Y luego después dice, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Está hablando del cuerpo glorificado que el Señor nos va a dar en el futuro. Pero me quiero centrar aquí en esta porción, en esta frase que dice, se deshiciere. Pablo menciona una verdad natural, hermanos. Nuestra morada terrestre, cada día, aunque no nos guste, se va deshaciendo. ¿Sí o no? Cada día se va deshaciendo. Con el paso de los años ya no somos los mismos. Nos vamos desgastando. ¿Verdad que sí? Ya no somos los mismos, y me refiero a los que tenemos 30, 40, 50, 60, no. Ya no somos los mismos que cuando teníamos 15. ¿Se acuerda, hermanos? Cuando tenía 15. Cuando tenía 20. ¿Sí? Que nada le dolía, que todo lo podía. Ya no somos los mismos, hermanos. Nos vamos desgastando. ¿De qué manera? Nuestros reflejos. Batallamos para reaccionar rápido. Antes inmediatamente era uno muy ágil, ¿verdad? Corría. Yo subía el cerro, hermanos, cuando era jovencito. Subía el cerro y lo bajaba, y lo subía y lo bajaba. Pero hoy ya no es lo mismo. Andaba en una bicicleta y me iba en la secundaria, me iba para todos lados, me iba al centro en la bicicleta, y llegaba a la escuela, iba a ver a Gina en la bicicleta. No, ¿verdad, Gina? Pero uno era muy ágil. ¿Sí se acuerda, hermanos, o no se acuerda? ¿Verdad que sí? Pero ahora ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, hermanos. Hace un ratito se acerca Adrián conmigo, mis hermanos, ¿dónde tenemos la lectura? Y le digo, en 2 Corintios, del 1 al 7. Y se queda Adrián esperando. 2 Corintios, del 1 al 7. Sí, hermano, pero ¿dónde? 2 Corintios, del 1 al 7. Sí, hermano, pero ¿en qué parte? ¿En qué? Y ya no reaccionó. Digo, perdóname, capítulo 1. Y ahí viene Adrián. Y luego le digo a Gina, ¿sabes qué? Me equivoqué. Es el capítulo 5. Ya no es lo mismo, hermanos. ¿Verdad que no? Tenemos que aceptar. La vista. Muchos usamos lentes. Nada más Eddie no, porque él se operó. Nos presume, ¿verdad? Pero usamos lentes. ¿Por qué, hermanos? Porque ya no vemos igual.
Porque esa vista que teníamos antes de águila ya se acabó. Ya se acabó, hermanos. Ahora tenemos que usar lentes o ahora tenemos que alejar así las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no somos lo mismo. Batallamos para enfocar correctamente. El metabolismo también cambia, hermanos. El metabolismo cambia. Antes comíamos de todo. Pero llega un tiempo en que ya no puedes comer de todo porque tu estómago ya no lo puede digerir. Tu cuerpo ya no lo puede digerir. Entonces tienes que cuidarte y ahora ya empiezas a hacer una selección de tus alimentos. Y si antes le entrabas a las gorditas de harina, ahora ya no, porque ya batallas. ¿Verdad que sí? Se te siguen antojando. Pero ya no puedes, o puedes y comes menos. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo cambia, hermanos. Nuestros músculos también se van endureciendo. Ya no somos los mismos, lo que mencionaba el pastor hace un ratito. Los músculos se atrofian, hermanos. A mí cuando me fracturé la clavícula derecha, no sé por qué el médico me dejó 2 meses y medio con el brazo inmóvil. Se me hizo mucho, pero bueno. Y cuando me lo quitó, cuando ya me dijo, ahora sí empieza a mover, se me caía el brazo. No podía. Sentía que traía una piedra de 20 kilos. No podía moverlo, hermanos. Tuve que tener mucha terapia. Entonces, los músculos, hermanos, también se van atrofiando, se van endureciendo. Es algo natural. ¿Sí? Nuestra piel, hermanos, decía alguien, a cierta edad se empieza uno como a derretir. Se le empieza a caer la piel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues así pasa, hermanos, van apareciendo las arrugas. Entonces, y la pregunta es, ¿qué cosas hacemos para tratar de contrarrestar los efectos del paso del tiempo en nuestro cuerpo, hermanos? ¿Qué cosas hacemos? Pues lo que podamos, ¿no? La gente que tiene dinero, pues va con un cirujano. Nosotros no, nosotros le ponemos un filtro ahí al teléfono. Para que nos veamos así bien estiraditos, ¿verdad? Es lo más que podemos hacer. Pero hay veces que, y hablando ya en el asunto médico, pues ¿qué cosas hacemos, hermanos? Nos empezamos a cuidar, dejamos de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, si yo antes corría, saltaba y me aventaba un brinco, ahora ya no lo hago, hermanos. El año pasado creo que andábamos en la alberca, me agarró Adrián y Oscar y me aventaron a la alberca y yo feliz, ¿no? Hasta que me dice Lana, oye papá, acuérdate, te quebraste la clavícula. Y le digo, tienes razón. Y ya no es lo mismo, ya no pegó igual, ya pegó así. ¿Sabes qué? ¿Otra, hermano? No, ya no. Entonces, tenemos que cuidarnos. Entonces, lo que hacemos, hermanos, para contrarrestar un poquito, ¿no? Y no sufrir tanto los efectos del tiempo en nuestro cuerpo es cuidarnos. Ya dejamos de comer algunas cosas y también a veces tenemos que ir con el médico para que nos dé algunos suplementos alimenticios que podrán ayudar, no a contrarrestar, pero sí a disminuir un poco los efectos, hermanos. Entonces, la pregunta es esta, hermanos. ¿Podremos detener el efecto de los años en nuestro cuerpo? ¿Sí o no? El apóstol Pablo dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, él tenía claro el concepto de la vejez. Él sabía, hermanos, que cada día su cuerpo iba a ir envejeciendo, se iba a ir deteriorando. Y él lo dice en algunas cartas donde al principio teniendo mucho vigor, mucha fuerza cuando perseguía a los cristianos, y luego después en otras cartas donde vemos que él escribe y dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Batallaba el apóstol Pablo, también estaba sufriendo los efectos del tiempo. Y la pregunta es esta, ¿podremos detener el efecto de los años en nuestro cuerpo? Pues claro que no, hermanos. Claro que no. Porque aunque, y no digo que sea malo, ¿no? Aunque alguien se hiciese una cirugía para estirarse la piel, con el paso de los años, otra vez va a volver a lo mismo. Otra pregunta, ¿está en nuestras manos rejuvenecer nuestro cuerpo como era en nuestra juventud? No, hermanos. El paso de los años marcará en nuestro cuerpo su huella indeleble y nada podremos hacer para evitarlo. Salomón ni con todo su dinero ni con toda su gloria pudo evitarlo, hermanos. Pudo evitarlo. Por eso él termina en este capítulo diciendo, acuérdate de tu Creador. Lo que él escribe es lo que él estaba padeciendo, es lo que él había sufrido.
Es lo que él estaba viviendo en carne propia, hermanos, de tal manera que no podremos detener el efecto del tiempo en nuestro cuerpo. Cada día, nos guste o no, se va a ir deteriorando, se va a ir envejeciendo, va a ir perdiendo sus cualidades. Y vamos a batallar cada día más. Por eso dice Salomón, antes que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Por eso, hermanos, mientras usted pueda, dele gracias a Dios y disfrute cada día. Porque no sabe cómo va a estar mañana. Pero no podemos detener el efecto del tiempo en nuestro cuerpo. Pero ahí le va lo bonito. Tenemos este hombre que envejece, va a seguir envejeciendo, ¿sí? Pero tenemos otro hombre que no envejece y que sí podemos rejuvenecerlo cada día. Por favor, ahí mismo, 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16. Léalo conmigo, fuerte, con voz firme, como si lo creyese. Yo sé que lo cree. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16. Lo leemos, hermanos. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Nada podemos hacer por el hombre que envejece, hermanos. Y no digo que sea malo que use cremas, que use cosméticos, que use suplementos alimenticios. Es bueno, hágalo para que tenga o trate de tener una mejor calidad de vida. Pero aún así, el paso del tiempo en nuestro cuerpo no se puede detener. Y nada podemos hacer por nuestro hombre exterior que envejece, porque fue creado a la imagen de Adán, del hombre que cayó en pecado, y esa es la causa, hermanos. Por eso envejecemos, por eso nos enfermamos, por eso nuestro cuerpo cada vez se deteriora más por causa del pecado. Pero Dios nos dio otro hombre, otra persona que es hecho a la imagen de Dios, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios, capítulo 15, por favor, hermanos. 1 Corintios, ahí andamos bien cerquita, capítulo 15, y quiero que leamos el versículo 22. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 22. Vamos a leer a una sola voz este versículo, está cortito, todos juntos, hermanos. El versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y vámonos hasta el versículo 45, por favor, ahí mismo, versículo 45, lo leemos, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Versículo 47, dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y el 49, hermanos, dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Tenemos de Dios un nuevo hombre, hermanos. Tenemos del Señor una nueva persona que no envejece, que no se deteriora, que se puede renovar y rejuvenecer cada día. Y eso sí depende de nosotros. Eso sí está en nuestras manos. Amén, hermanos. Qué bonito. No importa si mi cuerpo cada día está más acabado. No importa si mi cuerpo cada día puede hacer menos cosas. No importa si mi cuerpo cada día está más limitado. Por cierto, yo les digo a los jóvenes, porque esto nos pasa a todos, hermanos. Cuando tienes
20 ni te das cuenta, pero cuando tienes 30 quieres tener 20, ¿verdad que sí? Y cuando tienes 40 quieres tener 30. Y así sucesivamente. Hay que disfrutar cada etapa de nuestra vida, hermanos. Pero tenemos que entender que nuestro cuerpo ya no es el mismo. Pero como hijos de Dios, tenemos un nuevo hombre que no envejece. Y es el hombre interior que nos ha dado el Señor, creado a la imagen del postrer Adán, que es Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo, hermanos. Ese hombre no envejece, ese hombre sí se puede rejuvenecer, ese hombre sí puede ser a llegar a ser joven, a llegar a ser vigoroso en el sentido espiritual. Y eso depende de nosotros, hermanos. Pero hay un problema. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos rejuveneciendo la persona interior que Dios nos dio, hermanos? ¿Estamos rejuveneciendo ese hombre interior? Ese yo interior que el Señor te dio, creado a la imagen de Cristo. Ese que se comunica con Dios. Ese que ahora tiene una relación con el Señor. Ese que no tiene nada que ver con el cuerpo exterior. Que tiene una comunión con el Señor. ¿Lo estamos rejuveneciendo, hermanos? Dios nos ha entregado una nueva persona creada a su imagen para que la alimentes, para que la edifiques, para que la renueves cada día. Quizás alguien diga, hermano, me he portado muy mal con mi cuerpo, le he metido muchas cosas que no debería meterle. Cuando el Señor nos da nuestro cuerpo físico, nos entrega un cuerpo casi perfecto, ¿no? ¿Ha visto los bebés? Su piel tersa, ¿sí? ¿Ha visto los jóvenes cómo tienen su piel tersa cuando 12, 13, 14 años, cómo corren? Su vista casi perfecta, pero el problema es que nosotros, hermanos, lo empezamos a echar a perder, ¿no? Le empezamos a meter cosas y ese cuerpo se empieza a deteriorar y a veces nosotros somos los culpables de que nuestro cuerpo se empiece a deteriorar, hermanos. ¿Sí? Pero también nos entregó un nuevo hombre, una nueva persona. Y también la tenemos que alimentar, la tenemos que cuidar, la tenemos que renovar cada día para que esa persona se conforme a la imagen de aquel que fue creado, como dice el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 4, cuando dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Yo te voy a decir algo. No quisiera mencionar nombres, ¿no? Pero, a ver, quizá no te pareces dígame un modelo, no sé, Tom Cruise, no, ¿verdad? Tom Cruise no. Al que le hace de Superman, ese que dicen que es el hombre más guapo del mundo, ¿no? Varón, a lo mejor no te pareces a él. Clark Kent dice. Hermana, a lo mejor no te pareces ¿a quién? Es de la época del hermano, ¿verdad? Qué bueno, hermano. Porque a veces tenemos modelos, ¿no? Y, yo quisiera tener los ojos de fulano, de ese artista. Y yo quisiera tener el cuerpo de ese artista. O de ese futbolista, o de ese atleta, ¿no? Y, hermanos, para parecernos a ellos va a estar muy, muy difícil, hermano. Muy difícil, en serio. ¿Sí? No, ni aunque hagas ejercicio, ¿no? A lo mejor la cara no te ayuda y... ¿Qué podemos hacer, no? Entonces, yo me veo al espejo y digo, no, pues yo soy nieto descendiente de Moctezuma y pues no, ni para cuándo, ¿no? Pero le voy a decir algo. Hay alguien a quien sí nos podemos parecer y es al Señor Jesucristo. A Él sí nos podemos parecer, hermanos. Al Señor Jesucristo. Sí. Pero para eso tenemos que renovarnos cada día. Y hablo del hombre interior, no del exterior, del interior. Y no importa si yo no me parezco a ese modelo, no importa si no soy muy bonito físicamente, no importa. Dijo un hermano mío, ¿a quién le gusta? ¿A quién le tienes que gustar? A nadie le tengo que gustar. No importa, hermanos. Pero lo que sí importa es que yo sí puedo parecerme al Señor Jesucristo.
Yo sí puedo llegar a la medida de la estatura del varón perfecto, al Señor Jesucristo. Eso sí es importante, hermanos, y eso es lo que deberíamos de tener todos en mente. De cada día tratar de parecernos al Señor Jesucristo, pensar como Él pensaba, ver a las personas como Él las veía, con la compasión y con el amor que el Señor Jesucristo las veía, conducirme con las personas como Él se conducía, con amor, con compasión, con integridad. Así, eso sí lo podemos hacer, hermanos. Parecernos a la persona de nuestro Redentor, nuestro hombre interior. Ese sí se puede renovar. Ese sí se puede alimentar. El problema, hermanos, el problema es que así como el viejo hombre se deteriora, se enferma, tu nueva persona también se puede enfermar. Créalo o no. ¿Cómo, hermanos? Entiendo que me enferme de una gripa, de una infección, pero mi interior, mi hombre nuevo, ¿cómo se puede enfermar? Solamente algunos ejemplos. ¿Qué enfermedades pueden atacar a tu nueva persona? El pecado. El pecado, hermanos. David dijo, cuando callé, envejecieron mis huesos. Les voy a decir algo, el pecado te aleja de Dios. El pecado te aleja de Dios. Y a veces, hermanos, no queremos dejar el pecado. Y cuando no queremos dejar el pecado, usted puede venir a la iglesia, usted puede estar presente, usted puede ser la persona más fiel aquí en la iglesia, pero si no quiere dejar ese pecado que está haciendo, está lejos del Señor. Quizás está cerca de los hermanos, está cerca del pastor, pero está lejos del Señor. En Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Hermano, pero es que yo soy la persona más fiel. Sí, qué bueno, y síguelo siendo. Pero si hay pecado en tu vida, estás enfermo. Y tu hombre interior, ese que Dios te dio, creado a la imagen de Cristo, está enfermo. ¿Se acuerda de Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará, más el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Hermanos, el pecado nos puede enfermar nuestra vida espiritual, puede enfermar nuestro hombre interior, puede alejarnos de las personas, puede alejarnos de la iglesia y lo más triste, puede alejarnos del Señor. Y a veces el pecado puede estar ahí dentro de nosotros, en la parte más escondida de nuestra vida y no lo queremos dejar. Y no entendemos que, si hay pecado en nuestra vida, estamos enfermos, como cuando vas con el médico y le dices, yo me siento bien, a ver, vamos a hacerte un examen, te hace un examen y sales con un problema. Pero es que yo me siento bien, pero estás enfermo, te dice el médico. Y a veces así somos, hermanos, no queremos reconocer algo malo en nuestra vida. Y creemos que con el simple hecho de venir a la iglesia, de participar, de estar presentes, de tener comunión con los hermanos, ya estamos bien delante del Señor. Estaremos bien delante de las personas, delante del pastor, pero delante del Señor estamos lejos. Y estamos enfermos. Y su hombre interior está enfermo. Quizás su hombre exterior esté sano y no le duela nada. Pero el que fue creado a la imagen de Cristo está enfermo, hermanos. Entonces, por eso el apóstol Juan escribe, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Señor. Hermanos, es necesario ponernos a cuentas todos los días. El Señor le dijo a Israel, venid luego y estemos a cuentas. Dice Jehová, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y todos los días, hermanos, tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, limpiarnos de las cosas malas que hacemos, desde cosas tan simples como un mal pensamiento, como un mal deseo,
hasta cosas graves, pero tenemos que ir con el Señor todos los días. ¿Para qué? Para estar sanos, para que nuestro hombre interior esté sano, hermanos. Y se pueda rejuvenecer cada día. El apóstol Pablo dice a los tesalonicenses que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Hermanos, ¿cómo podremos rejuvenecer? ¿Cómo podremos ser mejores cada día? ¿Cómo podremos llegar a parecernos al Señor Jesucristo cada día? Pues poniéndonos a cuentas. Poniéndonos a cuentas. Decirle, Señor, hoy hice cosas que no te agradaron. Perdóname. Y ya no las quiero hacer. O hice esto, o hice aquello, yo ofendí a aquel hermano, yo hablé mal de alguien, no le dices, pero tenemos que ir con el Señor, hermanos, todos los días, para que nuestro hombre interior no se enferme y no nos alejemos del Señor. ¿Qué enfermedades también pueden atacar a tu nueva persona? La amargura, hermanos. La amargura. ¿Sabe qué es la amargura? La amargura es no estar contento con nuestra situación. El apóstol Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La amargura tiene que ver con falta de contentamiento. A veces nos amargamos porque nuestros ojos ven a los demás, ¿sí o no? El Señor en el Decálogo, el 10º mandamiento, y lo mencionábamos en algunas semanas pasadas, cuando dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni su buey, ni su yunta, ni cosa alguna de tu prójimo. Tiene que ver con que nos protege de la amargura. Y a veces la amargura llega a nuestra vida porque no estamos contentos con lo que tenemos. O también a veces la amargura llega a nuestra vida porque las cosas no salen como nosotros queremos, hermanos. A veces nosotros hacemos planes para que las cosas salgan de cierta manera, pero Dios decide otra cosa. Y es entonces cuando no aceptamos lo que mencionábamos hace un mes, la soberanía del Señor. Entonces llega a nosotros la amargura, hermanos. Y ese hermano, esa hermana que estaba contento porque fue a la iglesia, porque le canta al Señor, porque lee la Biblia, ahora está lleno de amargura, viendo a todos los demás que las cosas salen bien. Y se nos olvida que somos hijos del Dios Todopoderoso, hermanos, y que nuestra vida depende del Señor. Y que si estamos así, dentro de su camino, andando bien, correctamente, y si estamos así y no nos gusta es porque así Dios quiere. Y hay que darle gracias. Por eso hay cristianos y cristianas amargados. Hay gente que todo lo ve mal. Y hablo de creyentes. Todo. Usted platica con ellos y nada bueno le cuentan. Todo lo ven mal. Dígame, ¿así quiere Dios que vivamos, hermanos? ¿Verdad que no? No. ¿Por qué son así? Porque hay amargura. Y a veces nosotros somos así sin darnos cuenta. Todo lo vemos mal. Tenemos que pedirle a Dios, hermanos, que nos quite esa amargura. ¿Sí? Ahí el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, dice que tenemos que dar gracias. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y después dice, ¿y con acciones? De gracias. Hay que darle gracias a Dios. Por lo que tengamos, por lo que no tenemos, por lo que deseamos y el Señor no nos quiso dar. Está bien, no hay problema. Por lo que pensamos que iba a ser y no fue, está bien, no hay problema. Pero tenemos que darle gracias a Dios, hermanos. Y es una manera de combatir la amargura. Y entonces cuando usted ya suelta la amargura y entiende y le cae en la mente el 20 de decir, bueno, ¿por qué estoy amargado si soy hijo o soy hija de Dios? Y me espera una vida preciosa en Él. Y en Él lo tengo todo, en Él estoy completo, en Él estoy completa. ¿Por qué estoy amargado? Entonces es cuando va a sanar de esa enfermedad que se llama amargura y su hombre interior va a poder seguir avanzando para tratar de llegar a la meta de parecerse al Señor Jesucristo.
Pero no podemos ir retrocediendo, hermanos, porque a veces hay gente que no conoce al Señor y son más felices que nosotros. ¿A poco no? Y luego uno los ve y dice, ¿y cómo le hacen? Y yo que tengo todo en el Señor, ¿por qué estoy tan amargado? ¿Por qué estoy tan amargado? Y esa persona que no conoce al Señor, siempre está sonriendo, siempre está feliz, siempre me saluda con una bonita cara. Todo lo ve bien, a nada le haya malo. Y yo no. ¿Por qué somos así, hermanos? Porque entre nosotros, la amargura. ¿Qué más puede enfermar nuestro hombre interior? El rencor o el resentimiento. Gente que vive años, hermanos, años, con rencor y resentimiento. ¿Y sabe qué es eso, hermanos? Es falta de perdón. ¿Sabe por qué hay rencor y resentimiento en nuestro corazón? Porque no hemos perdonado. Absalón nunca pudo perdonar a su padre y se paraba a la puerta de la ciudad y decía, ¿quién diera que yo fuera el juez? ¿Quién diera que yo fuera el rey? Y le tenía un rencor tremendo a David, su padre, y nunca lo pudo perdonar. ¿Y sabe cómo terminó? Muerto. Muerto. Porque el rencor y el resentimiento nunca salieron de su vida. Nunca los erradicó. Nunca los quitó, hermanos. Vamos, por favor, a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículos 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Quiero que leamos juntos estos dos versículos, donde está hablando el Señor Jesucristo. Mateo 6, 14 y 15. ¿Los tenemos, hermanos? Leamos estos dos versículos. Dice el 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahí mismo, un capítulo antes, Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24. Leamos el 23, hermanos. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, para que Dios nos perdone? Para que Dios escuche nuestra oración de perdón. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que perdonar. Si no perdonamos, ahí va a estar el rencor, el resentimiento presente en nuestro corazón. Y créalo, no es vida. No es vida, hermanos. Le voy a decir algo, cuando una persona perdona, el más beneficiado es el que perdona. Se desprende de tantas cosas, se desprende del rencor, del resentimiento, se desprende quizás de culpas, se desprende de una losa que trae ahí cargando, que no lo deja vivir ni dormir en paz. Pero tenemos que perdonar, hermanos. Dios nos perdonó por amor. Dice el apóstol Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero dice, mas Dios muestra su amor. Entonces, hermanos, ¿cuál es la clave para perdonar? El amor. Mire, yo sé que ya lo ha leído y quizás hasta se lo sabe de memoria, pero vamos a citarlo. 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 13. Quiero que leamos esta preciosa porción que escribió el apóstol Pablo y que es la base de toda buena relación. Y hablo relación desde personas hasta naciones. ¿Sí? El amor, hermanos. 1 Corintios 13, les dije 13, ¿verdad?
Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7, todos a una sola voz. Primera los Corintios 13, del 1 al 7. Comenzamos con el 1, hermanos. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Qué bonita porción. Si cada persona se apropiara en su corazón de esta porción, el mundo sería diferente. Si cada presidente de cada nación pusiera esta porción, no solamente ahí en su oficina, sino también dentro de su corazón, no habría guerras, hermanos. Si cada creyente nos apropiáramos de esta porción, apelando al amor, no tuviéramos rencor ni resentimiento. ¿Por qué perdonamos, hermanos? Por amor. Por amor. ¿Alguien le ofendió? Por amor. Perdónele. Y despréndase de esas cosas que dañan el alma, el rencor y el resentimiento. A veces, hermanos, nos ofendemos, a veces nos dañamos, pero nos amamos, ¿sí o no? Y si le amas, ¿qué vas a hacer? Perdonar. Dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y luego hay una parte muy bonita que dice, el amor, es el versículo 8 que no leímos, nunca deja. Si hay algo, hermanos, que no se va a acabar, es el amor. Si usted ama a una persona, siempre la va a amar. Si alguien le ama, siempre le va a amar. ¿Por qué? No perdonamos. Y decir, me ofendió, me hizo, me dañó, pero porque le amo, le voy a perdonar. Y si hay alguien a quien usted no ama, aún así, perdónele por el bien suyo. Y yo le aseguro que entonces ya no va a haber resentimiento, ya no va a haber rencor, ya no va a haber culpa, ya no va a haber eso que le esté taladrando su corazón cada que se lo mencionen o cada que lo ve. Y entonces va a sanar, hermanos. Y ese hombre interior va a poder seguir avanzando, creciendo en el Señor. Renovándose cada día. Tomando la palabra del Señor y sus consejos como bandera, como estandarte para poder seguir adelante, hermanos. Y es que cuando nos enfermamos, hermanos, no escatimamos recursos para sentirnos mejor o vernos bien, cueste lo que cueste. Y yo no digo que sea malo. A veces nos enfermamos y decimos, bueno, lo importante es la salud y lo que cueste, ¿sí o no, hermanos? Y oramos a Dios y ponemos en las manos de Dios a los médicos, el medicamento, al hospital, y que Dios haga su obra, y si Él quiere que sanemos, qué bueno. Y si no, y si Él quiere seguirnos teniendo así, con alguna enfermedad, con algún padecimiento, pues ni modo, así quiso el Señor, pero le echamos ganas. Dice que cuando el hombre es joven gasta toda su salud para obtener el dinero, y que cuando el hombre es viejo gasta todo su dinero para obtener su salud. Qué ironía, ¿no? Así pasa, hermanos. Pero entonces no escatimamos recursos
y hay que seguirlo haciendo. Si usted está enfermo y tiene algún padecimiento y hay un tratamiento que le puede hacer sentir mejor y es caro, pues ¿por qué no hacer el sacrificio? Y hay que seguirlo haciendo, hermano, y comprar las mejores medicinas e ir con los mejores médicos, si se puede, hasta donde su situación económica se lo permita. ¿Por qué no hay que seguirlo haciendo, hermanos? Pero ¿qué hacemos cuando nuestro hombre interior se enferma o se deteriora? Cuando estamos llenos de rencor, de resentimiento, de celos, de envidia, de tristeza, de amargura, de pecado, y ahí está ese hombre, está ese creyente, está ese hijo de Dios, esa hija de Dios que no avanza, que no quiere venir a la iglesia, que se siente muy decepcionado del Señor porque le está yendo mal, y entonces en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás, hermanos. Y si hace 5 o 6 años nos convertimos y éramos felices, ahora somos las personas más tristes y más deprimidas del mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque no estamos alimentando nuestro hombre interior, que sí se puede rejuvenecer, sin importar lo que pase con nuestra piel, con nuestro hombre exterior, hermanos. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y una vida en abundancia no tiene que ver con bienes materiales, tiene que ver con una vida llena de fe, de amor, de gozo, de confianza, de fe en el Señor, de descansar en el Señor. Y por qué no, de felicidad también, porque somos hijos del Dios Altísimo. Pero tenemos que seguir avanzando, hermanos. Usted no puede ser la misma persona hace 5, 6, 7, 10 años que se convirtió ahorita, hermanos. Usted tiene que ser mucho mejor. Su salud espiritual debe de ser mucho mejor. Si antes a usted se le daba de comer lechita, hoy usted debe de tener la capacidad de poder comer algo fuerte, un platillo fuerte, alimento sólido, dice el apóstol Pablo. Y no sentirse ofendida. Pero tenemos que ir creciendo cada día, hermanos. No podemos ir retrocediendo. Al contrario, usted no puede detener el paso de los años en su cuerpo, pero en su espíritu sí lo puede ir renovando, hermanos. Sí lo puede ir renovando. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste unos estudios médicos? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos? ¿Se acuerda? Hasta que no sale el dolor, ¿verdad? Hasta que no sale la molestia. Oye, siento algo aquí en el estómago. ¿Qué tendré? Y luego empiezan los pensamientos malos, ¿no? Y ni vayas a internet porque dice que se te reventó una tripa. Así que. Y luego, ¿sabes qué? Un día, me estaba haciendo algo y me presioné el pecho y no aguantaba el dolor. Y yo dije, no, ya me quebré todas las costillas, ya me hacía todo fracturado. Y ahí voy con el médico. Y me saca una radiografía y dijo, no, son los nervios, nada más se presionaron y por eso te duele mucho, ¿no? Todo está bien. Y otro día también me dolía el pecho. Y luego uno empieza a imaginar, oye, también como que se me va para el brazo, ¿no? Ya saben, dolor pecho, dolor en el brazo. Infarto, ¿verdad? Y ahí voy con el médico. Y ahí me puso todos los chupones del electro. Dice, no, estás bien, no pasa nada. Es lo mismo. Tus nervios de aquí se extienden hasta... Pero uno se asusta, pero le echamos ganas, hermano. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Luego uno se asusta y empieza a pensar muchas cosas. ¿Cómo saldríamos, hermanos, si Dios nos hiciera un estudio espiritual? ¿Cómo saldríamos? ¿Cómo andas de fe? A ver, ¿en qué nivel? ¿Cómo andas de fidelidad? A ver, del 0 al 10. ¿Cómo andas de integridad? ¿Cómo andas de compasión? ¿Cómo saldríamos, hermanos? Mire, le voy a decir algo y con esto termino. Quiero que veamos cómo el apóstol Pablo, en la cárcel, estando en la cárcel, escribió varias cartas, entre ellas la de Filipenses. Y vamos allá a Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Y quiero mostrarle a un hombre, siervo de Dios, cuyo cuerpo estaba completamente desgastado,
ya casi no veía, marcado por tantos años de sufrimiento en las cárceles, de azotes, por haber servido al Señor. Dentro de una cárcel que se cree, ahí en Roma, se cree que ahí en Roma, hermanos, hay una parte que se llama el Foro Romano. El Foro Romano, ahorita son ruinas, pero usted las ve y son puras ruinas, ¿no? Pero esa parte, en la época de gloria de Roma, estaba concentrada toda la actividad política, económica y religiosa de Roma, ahí, en esa parte. Yo creo que a lo mejor 1 kilómetro cuadrado. Pero ahí estaban todos los edificios. Está mero enfrente del Coliseo. Usted está en el Coliseo, camina una cuadra y ahí está el Foro Romano. Ahí hay una iglesia que se llama la Iglesia de los Carpinteros. Abajo en el sótano hay una cárcel. Esa iglesia se construyó después, pero primero de la cárcel. La cárcel sí tiene cientos de años. Y según la historia de Roma y según la tradición, se cree que esa cárcel, porque estaba en el Foro Romano, ahí estuvo Pablo, ahí abajo. Pero bueno, eso no lo sabemos, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que Pablo estuvo encarcelado en Roma. Entonces quiero que vean la actitud de una persona cuyo cuerpo estaba completamente desgastado, estaba solo. Casi todos lo habían abandonado. Dice, solo Lucas está conmigo. Pero mire, quiero que vea la actitud, quiero que vea no su cuerpo exterior, sino que vea su hombre interior. ¿Cómo está renovado? Filipenses, capítulo 4. Quiero que lea conmigo el versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Filipenses 4, 1. Dice, así que, hermanos míos y amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Mire el ánimo con que el apóstol Pablo, desde la cárcel, le escribe a los hermanos de Filipos. Les dice, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Pablo se siente, dentro del buen sentido de la palabra, orgulloso de los hermanos de Filipos que él se había ganado y había edificado. Y les da un consejo precioso, le dice, estad así, firmes en el Señor. Y miren qué bonito piropo, amados. ¿Se fijan la actitud? Esto me habla del hombre interior de Pablo, el gozo que había dentro de él. Ahí mismo, en el capítulo 4, pero versículo 4, lea conmigo. Miren, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cómo te puedes regocijar en una cárcel abandonado? Pues solamente si tu fe está puesta en el Señor. Solamente si tu hombre interior ha sido rejuvenecido. Y eso es lo que Pablo les dice, regocijaos en el Señor siempre. Y luego les dice, les insiste, otra vez digo, regocijaos. Versículo 10, lea conmigo, dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pero mire, hay una común, hay una constante en estos versículos que estamos leyendo. Dice, en gran manera me, ¿qué? ¿Cuál es la constante? El gozo, hermanos. Esto me habla de un hombre rejuvenecido, sin importar sus condiciones, sin importar su entorno. Versículo 13, conocido por todos de memoria, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo puedes decir eso estando encerrado? ¿Cómo puedes decir eso estando abandonado en una cárcel oscura, maloliente, húmeda? ¿Cómo lo puedes decir? Solamente si tienes el gozo en el Señor. Solamente si tu hombre interior está rejuvenecido. Y el versículo 18, lea conmigo, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Cómo puedes decir que estás lleno? ¿Cómo puedes decir que nada te falta si estás en una cárcel? Pues solamente Pablo lo pudo haber dicho, hermanos. Y no hablaba de cosas materiales, aunque sí fue lo que recibió.
Pero dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermanos, solamente depende de nosotros que nuestro hombre interior cada día se rejuvenezca. Cada día lo alimentemos. Cada día crea más en el Señor. Cada día tenga más fe. Cada día sea más fiel. Cada día sea más íntegro. Cada día sea más compasivo. Cada día se trate de parecer a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando. Regresemos a 2 Corintios capítulo 4, hermanos. 2 Corintios capítulo 4. Y quiero que lea conmigo desde el versículo 16 hasta el 17. ¿Lo tenemos, hermanos? 2 Corintios 4, 16 y 17. 18 también, está unido. Leemos estos 3 versículos. Comenzamos con el 16. Dice, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuál es la clave, hermanos, para poder rejuvenecernos cada día, hermanos? Mirando las cosas que no se ven, las que son del cielo, las que le pertenecen al Señor, renovándonos cada día, hermanos. Yo le invito a que usted sea un creyente, una creyente, cada día mucho mejor de lo que fue ayer, quitándonos todas esas cosas que nos hacen daño, hermanos, siendo mejores hijos e hijas de Dios. Y que la gente, sus vecinos, sus familiares, sus amigos, sus compañeros, noten la diferencia que hay entre usted y ellos. Que encuentren en usted algo diferente, algo que les causa bien. Porque usted es un hijo y una hija de Dios. Tenemos que apelar a eso, hermanos. No somos cualquier persona, somos hijos de Dios y no podemos vivir igual que los demás. Porque somos hijos del Señor. Esa es la diferencia, es lo que el Señor quiere para nosotros, que cada día nos renovemos más y más. Pablo nunca fue el mismo desde que comenzó su ministerio hasta que lo terminó, porque cada día se renovó más. Pedro fue lo mismo, hermanos. Encontramos a Pedro de una manera y después cuando escribe sus cartas es otro Pedro, hermanos, porque él se renovó. ¿Qué nos queda a nosotros, hermanos? Renovarnos cada día y ser mejores personas cada día. Vamos a orar, hermanos. Todos en actitud de oración. Vamos a orar al Señor. Padre bendito que estás en el cielo, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque si no fuera por tu palabra, no tendríamos una guía de vida en nosotros y estaríamos perdidos. Pero bendito seas porque tú dejaste tu palabra. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá firme por siempre. Bendito seas, Señor. Y a través de ella nos enseñas cómo debemos vivir en este mundo. A través de ella nos instruyes. Nos dices cómo podemos ser mejores, nos das consejos, nos das mandamientos. Y a veces, para nosotros, como humanos que aún traemos arrastrando el pecado en nuestra carne, Señor, se nos complica, se nos hace difícil. Pero sabemos que con tu ayuda sí podemos, y con tu ayuda del Espíritu Santo sí podemos. Pongo en tus manos a mis hermanos en esta mañana, así como estamos, hermanos. Quizás no podemos evitar que cada día nuestro cuerpo se deteriore. Eso no lo podemos evitar, hermanos. Hoy tenemos una molestia,
quizás mañana otra. No lo sabemos, hermanos. Hoy estamos bien, quizás mañana no, hermanos. No lo sabemos. Y eso no lo podemos evitar, porque es la ley natural de este cuerpo, hermanos, que cada día se va a deteriorar más. Pero lo que sí podemos evitar es que nuestro hombre interior se deteriore. Ese sí lo podemos rejuvenecer. Ese sí lo podemos alimentar. Ese sí puede ser mejor cada día. Usted puede ser una mejor persona cada día, hermano, hermana. Usted debe de ser una persona mejor cada día, porque eso es lo que el Señor nos manda, hermanos. Que tenemos que ser mejores personas cada día. Ir dejando esas cosas que nos estorban. Usted puede renovarse cada día. Y yo le quiero pedir en esta mañana que si usted quiere ser mejor persona, que si usted quiere echarle ganas a esa persona interior creada a la imagen de Cristo, pídaselo a Dios. Pídaselo. Pídale que cada día sea una persona más fiel, no solamente a la iglesia, no solamente a las actividades, más fiel a Dios. Pídale que cada día sea una persona con más fe, que le crea más, que descanse más en el Señor. Porque a veces nos falta fe, hermanos, y no descansamos en el Señor. Y es por eso que estamos llenos de miedos y temores, porque no descansamos en Dios, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso, cuyo control de todas las cosas está en sus manos, pero aún así nos falta fe. ¿Quiere renovar su hombre interior? Pídale que tenga más fe. Lea su palabra, aprópiese de las promesas y dígale: Señor, yo quiero ser mejor cada día, ser una persona de fe, porque es lo que te voy a entregar cuando tú vengas. Y tú la vas a medir. Su fe es lo primero que le vamos a entregar al Señor, hermanos, cuando Él nos llame. Nuestra fe. Pídale que sea una persona más íntegra. A veces se nos complica un poquito y se nos olvida que somos hijos de Dios. Pero tenemos que ser íntegros, tenemos que alejarnos del pecado, tenemos que apartarnos para el Señor, tenemos que santificarnos cada día. Dígale: Señor, a veces hago cosas malas, ayúdame a dejar de hacerlas, o por lo menos hacer menos cada día. Pero necesito renovar este hombre interior, creado a la imagen de mi Señor Jesucristo. Que haga menos cosas malas, que ofenda menos, que agreda menos, que piense mal menos. Pídaselo al Señor. Pídele al Señor que usted sea una persona agradecida, porque a veces no somos agradecidos, hermanos. A veces no estamos contentos con lo que el Señor nos da, entonces llega a nosotros la amargura, el descontento, y se apropia de nosotros, y somos personas amargadas, y nuestro hombre interior así no puede crecer. Pídale al Señor, dígale: Señor, dame contentamiento con lo que tú me des, con lo que tú decidas, con lo que yo tenga, sin importar lo que tienen los demás. Pídale al Señor eso. Contentamiento. Pídale al Señor un corazón con más amor para poder perdonar a aquellos que le hacen daño, a aquellos que le ofenden, a aquellos que le agreden, para que usted se pueda librar de rencores, de resentimientos. Pídaselo al Señor y dígale: Señor, batallo mucho, soy muy rencoroso, soy muy rencorosa, si me hacen algo, luego me siento. Ayúdame a no ser así. Ayúdame a perdonar, a amar a mis ofensores, a amar a aquellos que me hacen daño. Y más si son de mi sangre, de mi familia, si son personas quienes yo amo más. Y aún a quienes no amo, también ayúdame a perdonar. Pero pídaselo, hermano, hermana. Porque así quiere Dios que seamos. Y entonces cuando usted sea así, su hombre interior va a ir creciendo y se va a ir pareciendo más al Señor Jesucristo. Pídale al Señor que sea una persona más interesada en las cosas de Dios. Señor, es que a veces pongo en último lugar tus cosas. Y eso no está bien, hermanos.
porque recordemos que somos un cuerpo, somos la iglesia del Señor y somos el reino de Dios aquí en la tierra. Y las personas van a conocer a Jesucristo solamente por nosotros, porque somos embajadores de Cristo. Así que pídele al Señor, dígale: Señor, ayúdame a darle la importancia correcta de vida a todas tus cosas, a las cosas que tienen que ver con tu obra. Y solamente así usted va a poder ir renovando su hombre interior y va a poder ir creciendo. Pero tenemos que ser mejores cada día. Y esa es la diferencia en cuanto a aquellos que no le conocen al Señor. ¿Le gustaría ser una mejor persona? ¿Le gustaría que su hombre interior, su persona que le fue entregada por el Señor, esa que está creada a la imagen de Cristo, se renovara cada día? Pídaselo al Señor. Dígase, yo quiero orar por usted. Y si usted quiere hacerlo, indíqueme levantando su mano. ¿Habrá alguna persona? Amén, Dios le bendiga. Amén, amén, Dios le bendiga. Amén, amén. Tenemos que ser mejores personas, hermanos. La iglesia no es un juego, las cosas de Dios no es un juego. No puedes venir a la iglesia a alabar a Dios y con la misma boca que alabamos al Señor ofender a nuestros vecinos, a nuestros parientes, a nuestros amigos, hermanos. No podemos. Tenemos que ser diferentes. ¿Quiere ser diferente? Pídaselo al Señor. Yo quiero orar por usted. ¿Habrá otra persona? Levante su mano. Amén, amén. Dios le bendiga. No tenga miedo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pídaselo al Señor. ¿Habrá alguien más? Amén. Dios le bendiga. Ese es el propósito, hermanos. Para que seamos mejores personas delante del Señor y de los demás. Bendito Señor que estás en el cielo. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos instruyes a través de ella. Es una tarea difícil, pero no imposible. Ayúdanos a ser mejores. Ayúdanos a parecernos más a ti. Ayúdanos a que este hombre interior que vive en nosotros, el espiritual, el que tiene comunión contigo, sea mejor cada día. Bendito sea, Señor. Te damos gracias por tus bendiciones. Te damos la honra y la gloria. Todo te lo pedimos y te pido por mis hermanos en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.